Buenas noches a cada uno de ustedes. Qué alegría poder estar hoy una noche más con ustedes y vamos a empezar como Dios nos lo pide, orando, ¿verdad? Así que nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Señor, mi amado Dios, quiero darte las gracias a ti por estar aquí presente. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias por nuestra vida. Gracias por todo lo que tú nos das. Tú, Señor, eres el creador de absolutamente todo. Todo lo bueno y perfecto que se nos da a cada uno de nosotros definitivamente viene por ti, viene de ti. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro refugio, nuestro protector, Señor. Y esta noche queremos clamarte a ti, queremos clamar tu presencia para que te quedes en nuestro corazón, para que vengas a abrir nuestro entendimiento, para que vengas a destapar nuestros oídos espirituales para poder escuchar tu voz, Señor. Te pedimos que nos acompañes. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces la necesidad también que Estrellita nos expresó esta noche para poder clamar por su necesidad, por su, por su nuera y por todas las necesidades que cada uno de los que estamos oyendo esta clase te presentan en este momento a ti. A ti te las ponemos en tus manos y te clamamos que sea tu preciosísima presencia quien nos acompañe en esta noche. En tu santo nombre hemos orado. Amén y amén. Buenas noches. Bueno, qué alegre poder estar aquí hoy con ustedes. Quería contarles porque la verdad es que a mí me emociona este redil, porque yo tengo bastante tiempo de estarle pidiendo al Señor por paz interior. Yo no sé si ustedes, ¿vea? ¿Cómo le están pidiendo al Señor? Pero yo tengo bastante tiempo de pedirle por paz. Y me sorprendió mucho cuando me dijo Eduardo y Katy que iba a estar aquí dando también esta clase. Y para mí es un regalo del Señor que pensar en mí y lo veo como una respuesta a esta oración que yo le había estado dando y le había estado pidiendo, ¿verdad? Y Él es el que nos quiere mostrar a cada uno de nosotros su verdadera paz. Así de sencillo. Él quiere derramar sobre nosotros y lo tengo 100% seguro que Él quiere y es el más interesado en darnos de su paz. Y quiero comenzar preguntándoles, ¿cuántos pueden decir realmente que están experimentando una paz interior día a día? Y medítelo usted, ¿sí? Sin importar las circunstancias que nos rodean. Hoy en día puede parecer bien difícil, pero no imposible, mis hermanos, eso definitivamente. Y yo lo quiero invitar a que hagamos hoy una actividad, que cierre usted sus ojos. Cierre sus ojos, que comience a preguntarse usted este día. ¿Qué es aquello que en este momento le está quitando a usted la paz? Vamos a mencionar unos. Puede ser que sea una persona, puede ser que sea una situación, puede ser una preocupación, una circunstancia que lo esté atormentando en este momento. Pregúntese también, cuando usted se encuentra falto de paz, ¿cuál es el sentimiento que reemplaza esa paz? Puede ser que sea miedo, tal vez le ha dado ansiedad, que siente que el corazón se le sale, que ha tenido un bloqueo y no sabe cómo actuar, que ha estado bajo estrés, o tal vez con depresión, o tal vez alguna desilusión, frustración, puede ser que se haya enojado mucho, que el enojo está a flor de piel, o puede ser con indiferencia, o algún otro sentimiento que usted puede identificar que le esté quitando la paz. Lo importante de este momento, que usted lo logre identificar. Y si son todos, pues identifique todos. Y la última pregunta que yo le quiero hacer es, ¿a qué recursos recurrimos para tratar de recuperar esa paz? ¿Será que le estamos buscando en diferentes cosas que no deberían? Puede ser un vicio, alcoholismo, el deseo de fumar constantemente, tal vez amistades, familiares. Puede ser que haya soledad y que se ha aislado completamente.
¿O realmente ha hecho a un lado todo esto y buscamos la fuente de paz eterna que es Dios? Eso solamente usted se lo puede contestar. Yo le quiero invitar que ahora abra sus ojos, que se quede con estas preguntas meditándolas durante toda la clase. Y vamos a hacer un resumen un poquito de lo que Katy nos hablaba la clase anterior. Ella nos daba la introducción a este redil que va a tratar de cómo recobrar la paz interior. Y eso nos llama la atención a todos, porque todos acá le hemos pedido al Señor que derrame su paz en nuestra vida. Y Jesús, antes de morir, le dijo a sus discípulos en San Juan 14:27, les dijo, les dejo mi paz, les doy mi paz. ¿Se acuerdan de esa cita? Pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Palabra de Dios. A mí me llama la atención que digan, no se angustien ni tengan miedo. Y Jesús con estas palabras nos está dando un regalo, mis hermanos. Nos está dando una herencia, nos está dando una gracia. Nos da su paz, pero también nos aclara, no es la paz que conocen, no es la paz que da el mundo. ¿Y cómo es la paz del mundo, mis hermanos? La paz del mundo es bien individualista. Incluso podríamos pensar que es egoísta, porque no nace del amor, sino nace de querer vivir momentos placenteros, aunque sean pasajeros, no importa, sin tener en cuenta las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Con estar un momento solitos en la hamaca, acostados, esa ya es mi paz. Con no tener a mi marido que me esté molestando o mis hijos que me estén molestando, con eso estoy en paz. Con que me vaya de vacaciones sin que nadie me moleste. Qué rico estar en paz. Pero la paz que Dios derrama es sin reserva. Su paz, mis hermanos, nos protege. Y dice el profeta Isaías, quien confía en Dios tiene su paz. Para tener paz, dice esta cita, tengo que confiar en Dios. Y usted pregúntese, ¿confía en Dios? ¿Está confiando en el Dios Todopoderoso? Porque quien confía, nos decía Katy, sabe escuchar, lo busca constantemente. ¿Y cómo lo busca? Leyendo la palabra de Dios, orando constantemente, alabando a Dios con todo nuestro ser. Cuando vamos a la iglesia, cuando practicamos un sacramento, cuando buscamos la confesión. Todo esto me lleva a confiar en Dios y a tener seguridad. Katy nos hablaba que la palabra paz en hebreo es una palabra que se traduce como tener suficiente. Y teniéndolo a Él, mis hermanos, lo tenemos todo, todo. Y nosotros podemos tener ideas distintas de lo que es. Para unos, la paz es no tener conflictos, nos decía Katy, con nadie. Es llevarse bien con todo el mundo. Para otros es estar tranquilos, sin problemas, sin preocupaciones. Otros sienten paz cuando sienten que todas las cosas les salen bien, ¿veas? Sin ninguna dificultad, cuando todo lo que habían planeado les sale con exactitud. Pero es bien interesante ver que nuestra paz interior sí se puede alterar fácilmente por el miedo, por la preocupación, por la ansiedad, por diferentes circunstancias en nuestra vida. Y esto nos puede llevar a un estado de ansiedad. Katy se acuerda que hacían como esa comparación de esa playa tranquila, pero también de ese mar picado. ¿Se acuerdan que ella lo mencionaba? Ese mar picado, pero Dios nos invita a vivir en paz y la paz que Él nos quiere dar es un don completamente, ¿sí? Y la paz también interior es un fruto del Espíritu Santo y de eso nos decía Katy que se iba a tratar este curso, de conocer los caminos para poder encontrar la paz y avanzar en mi vida interior. Y cuando yo avanzo, crezco, mis hermanos, crezco en el Señor, crezco, me uno más a su vida, me siento juntito a Él. Y fíjense que la paz interior depende del recorrido que cada uno de nosotros estemos haciendo, que nos lleve hacia la santidad. Es decir, que la paz interior es un camino hacia la santidad porque la verdadera paz solamente viene de Dios. Para seguir tratando este tema de paz, vamos a darnos cuenta que todo lo bueno viene de Dios. Y ese es el tema de esta clase. Todo lo bueno viene de Dios. Recuérdese, todo lo bueno viene de Dios.
Y para poder comprender la importancia que tiene la paz interior en el crecimiento de mi vida espiritual, debe haber en nosotros un interés de querer alcanzar, de querer atesorar todo lo posible esa paz de mi corazón y esa paz interior. Y en primer lugar, yo tengo que estar convencido de que todo el bien que nosotros podemos llegar a hacer viene de Dios y solamente de Dios. Dice, dice Jesús en San Juan 15:5, sin mí no podéis hacer nada. Sin mí no podéis hacer nada. No ha dicho, hay cosas que tú puedes hacer solito y otras que no, sino que dice, no podéis hacer nada. Y es importante que nosotros estemos sumamente convencidos de esta verdad. ¿Será que usted piensa que sin Dios no puede hacer nada? ¿O hay ciertas cosas que usted cree que puede hacer sin Dios? Fíjense de que yo me ponía a pensar, hay cosas de mi trabajo que yo ya las puedo hacer sumamente bien, que tal vez no necesito meter a Dios. O incluso algún tema en mi vida familiar que yo me desenvuelvo tranquilamente. Un tema con mis hijos en mi maternidad, un tema con mi esposo o con su esposa. O hay algo en mi corazón que yo siento que lo puedo manejar bien, que tal vez en esa área no necesito meter a Dios. Y es interesante ver la actitud de un santo que es sumamente humilde. Yo no sé si lo han escuchado, pero es San Vicente de Paúl. ¿Lo han oído en algún momento? Ahí me mueven las cabezas. Sí, amén. Y él decía que solo Dios era el autor de todo lo que se hace bueno y en general de todas las obras buenas que habían sido empezadas sin que él, sin San Vicente de Paúl, se hubiera dado cuenta o que él las hubiera pensado y sin que supiera a dónde Dios pretendía llegar con eso que él le había puesto en su corazón o con eso que él quería empezar. Él tenía la convicción de que Dios era el autor de todo y él simplemente se dejaba llevar por Dios y dejaba que Dios obrara en su vida. Y fíjese que me parece interesante porque en un documento de la doctrina de la iglesia se llama Placuit Deo, denuncia que uno de los desvíos de nuestro tiempo es pensar que si quieres puedes. ¿Han oído esa frase? Todo lo que tú quieras lo puedes lograr. Que el hombre puede alcanzar todo aquello que él se propone y todo es cuestión de proponérselo. ¿Sí? Casi sin un humanismo sin Dios, ¿verdad? Los que han ido a retiro, casi un humanismo sin Dios. Y no hay nada más falso que eso, porque hay cosas que nosotros no podemos, aunque querramos. La única verdad es que sí necesitamos continuamente la gracia de Dios para nuestra salvación, porque todo lo que nosotros podemos llegar a hacer es otorgado por gracia. Y tener ese pensamiento de que yo todo lo que quiero lograr lo puedo hacer, es un mal que está generalizado en nuestra vida, en nuestra época, más hoy en día, donde tenemos tantos progresos técnicos, tantos avances científicos, que el hombre piense que todo lo puede y se hace la idea que todo depende de su esfuerzo. Pero al tener ese pensamiento, lo que hay dentro de mi corazón es solamente orgullo, porque dejo afuera a Dios, que al final lo que hace es que me aparta completamente de Dios, ¿sí? Me aparta de la gracia de Dios. ¿Y qué pasa cuando esa persona se topa con una situación difícil, se desespera y se hunde? Va a tratar de buscar todas las soluciones posibles que estén en su alcance, en sus manos, para remediarlo, pero sin Dios. ¿Y dónde queda la confianza y la entrega completa al Dios Todopoderoso que todo lo puede? San Agustín decía algo, haz todo como si dependiera de ti, sabiendo que depende de Dios. Porque al confiar completamente en Dios no significa que me quedo de brazos cruzados. Y San Agustín lo dice de una manera clara, haz todo como si dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. Y Dios sí quiere que nosotros salgamos adelante, Él quiere darnos felicidad completa, pero esa felicidad es un regalo de Dios para nosotros cada día y es un don de su gracia. Démonos cuenta, mis hermanos, que toda la vida cristiana se divide en dos partes principales.
San Juan 15:5 dice, sin mí no podéis hacer nada. Y Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Aquí no hay otra salida. Sin Cristo no puedo hacer nada. Con Cristo lo puedo hacer todo. Sin Cristo nada, con Cristo todo. Y no hay otra salida, no hay otra opción. ¿Y por qué sin Cristo no podemos hacer nada? Porque simplemente cuando nosotros nos alejamos de Él, de su palabra, nosotros morimos irremediablemente. Nos separamos de Dios y morimos irremediablemente. ¿Y por qué en Cristo lo puedo todo? Porque Él quiere derramar con su gracia a cada uno de nosotros y quiere estar unidos, así, a nosotros. Y así no hay ninguna excusa para que usted y yo podamos dar frutos de santidad donde nosotros le podamos dar la gloria a Dios. Así de sencillo. El secreto de nuestra vida es estar unidos a Jesús. Y mientras más unidos nosotros estemos, va a ser mucho mejor, mis hermanos, para que Él pueda producir en nosotros muchísimos frutos, frutos de vida eterna. Y recuerden, sin mí no pueden hacer nada. La unión con Cristo se llama gracia. Gracia, la gracia de Dios. Y vivir en gracia de Dios es estar recibiendo continuamente la vida de Dios que el Padre nos da por medio de su Hijo Jesucristo. Y vivir en gracia consiste también en estar recibiendo continuamente al Espíritu Santo, porque no lo podemos dejar a un lado, porque Él, el Espíritu de Dios, Él está haciendo que Chelita, que Ceci, que Gloria, que Lorena, que Eduardo se parezcan cada vez más a Jesús. El Espíritu Santo es el único que logra eso. ¿Usted quiere parecerse a Jesús? Yo creo que todos los que estamos aquí luchamos por querer parecernos a Jesús. ¿Cómo actuaba Jesús en medio de la tempestad? ¿No puede ver mejor ejemplo de paz en la vida de Él? No lo podemos encontrar. Y en nuestra vida, mis hermanos, vamos a pasar por diferentes fracasos, por diferentes pruebas, por humillaciones, que al final Dios también las ha ido permitiendo. ¿Y será que Dios puede ahorrarnos ese tipo de dificultades en nuestra vida o ese tipo de pruebas en nuestra vida? Yo creo que sí, claro que sí podría llegar a ahorrarnos esto, pero son necesarias para que nosotros nos convenzamos de nuestra incapacidad, mis hermanos, para hacer el bien por nosotros mismos. Acordémonos, todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Y cuando vemos el testimonio de todos los santos, yo me doy cuenta que tal vez lo que necesito darme cuenta es de la incapacidad de hacer el bien por mí mismo. Porque cuando yo me doy cuenta de eso, allí comienza y es el inicio de las grandes cosas que el Señor quiere hacer en nosotros por el poder de su gracia. Santa Teresa de Lisieux decía que la cosa más grande que el Señor había hecho en su alma era haberle mostrado su pequeñez y su ineptitud. Eso decía esta santa. ¿Y quién de acá ha sentido en algún momento su pequeñez? Que se ha sentido chiquito delante de Dios, de poderle decir, sí, Señor, hoy sí me doy cuenta que yo no soy nada sin ti. Que todo lo que tú has pensado para mí, tú lo has hecho. Que tú lo eres todo y yo no soy nada. Sentir que sin Dios no somos nada. Fíjense que yo he vivido diferentes momentos, altos y bajos. Y yo me doy cuenta que cuando más pequeña más me he sentido, pero sobre todo en ese momento donde más lo he permitido también. Le he permitido al Señor que Él actúe más en mi vida, porque hay momentos en que me he sentido pequeña y no le he permitido a Dios porque veo el problema más grande de lo que Dios puede ser, pero cuando yo se lo permito, veo a Dios actuar, veo su mano. Y hace poco recordaba cómo era yo antes de Cristo, cómo era yo sin el Señor. Miren, me costaba tanto hablar en público. O sea, esa es una de las heridas de mi corazón, porque de verdad en el colegio me temblaban las manos y la gente se reía de mí. Mis compañeros sin ningún mal, pero se reían de mí. Y me costaba, no podía ni leer de pensar que me iba a temblar las manos o que me iba a trabar. Y veo cómo Dios ha obrado.
El simple hecho que yo hoy pueda dar una clase, que cuando me convertí al año pudiera dar de la conversión en mi retiro en mi primer retiro sirviendo, me acuerdo que Cristi iba de anciana y para mí fue una gran bendición sentir que no me trababa. Y eso solamente es obra del Señor, porque Él obró. Y es bien fácil que nosotros caigamos en el orgullo de decir que bien lo hice hoy. Pasa el tiempo y decir que bien lo hice hoy. Pero créanme, todo lo bueno viene de Dios. Todo lo que Dios me ha permitido crecer o que a usted le ha permitido crecer, viene de Dios. Ha sido por Él. Y si nosotros tomamos en serio las palabras del Evangelio de San Juan, sin mí no podés hacer nada, vamos a comprender que el problema principal en nuestra vida espiritual es cómo dejo actuar a Jesús en mí. ¿Se lo ha preguntado usted? ¿Cómo deja actuar a Jesús en su vida? ¿Cómo permite que la gracia de Dios opere libremente en su vida? Y eso es lo que debemos de pensar. ¿Cómo dejo actuar en mí? Y no se trata de tratar de imponernos una serie de obligaciones en nuestra vida. Posiblemente pueden parecer buenas, sino que debemos intentar descubrir las actitudes más profundas de nuestro corazón, las condiciones espirituales que permiten a Dios actuar en nosotros, porque solamente así voy a poder dar un fruto y un fruto que permanece. En San Juan 15:16, y yo les voy a pedir que con esta cita cierren sus ojos y oigan lo que el Señor les quiere decir a cada uno de ustedes. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Palabra de Dios. Abran sus ojos. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Se siente usted escogida por Dios? ¿Se siente usted escogido por Dios? ¿Sí? La pregunta es, ¿qué debemos hacer para que la gracia de Dios actúe libremente en nuestra vida? Pero para poder responder esta pregunta de manera completa, yo necesito hablar de esas bases que me llevan cerca de Dios. Tengo que hablar de la oración, que es fundamental para poder dejar actuar a Dios en mi vida. Tengo que hablar de los sacramentos, de la purificación de mi corazón, y eso implica el poderme confesar, el querer estar limpia, ¿sí? Y mi docilidad al Espíritu Santo. Y de todos aquellos medios que la gracia de Dios puede penetrar en lo más profundo de todo mi ser, de mi corazón. Así que yo tengo que saber que para poder conseguir y conservar la paz interior, es imposible lograrlo sin la oración, sin los sacramentos, sin el Espíritu Santo. Esto debería de ser considerado como la prioridad para mi vida y la prioridad para cualquier persona. Y si se fijan, no es algo nuevo lo que les estoy diciendo. Pero pongámonos a pensar, nosotros estamos buscando la paz interior y evaluemos nuestro termómetro. ¿Será que yo estoy orando todos los días? ¿O será que yo oro una vez a la semana? Busco mi oración, me he acomodado. Qué fácil que nos pase, oro cuando voy a una asamblea o vivo de diferentes maneras, pues, ¿verdad? Busco los sacramentos, estoy buscando los sacramentos constantemente. Me confieso seguido o ya tengo mucho tiempo sin haberme confesado, teniendo la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Y de vivir el sacramento. O busco la Eucaristía, tengo mucho tiempo me han salido muchas cosas el domingo, fíjate, y por eso no he podido ir a misa. Ya tengo ya más de un mes de no ir a misa. O lo busco y le pido al Señor que me dé más sed. Y voy todos los domingos y de repente tengo el deseo y la sed de buscarlo un poco más. Y aunque no pueda ir a misa un día más, pero busco ir al Santísimo. O le pido al Espíritu Santo que me auxilie, que me dé deseo de orar. Le dice usted al Espíritu Santo un día en la noche que mañana me levante con el deseo de orar, que me levante con el deseo de alabarte,
de glorificarte, que tenga sed y sobre todo que derrame el Espíritu de Dios la paz sobre usted. Y es bien importante que nosotros nos esforcemos también por conseguir y conservar la paz de nuestro corazón. Y yo les quiero pedir que visualicen, que traten de visualizar esto que yo les voy a contar. Pensemos en la superficie de un lago. No importa cuál lago, Coatepeque, Ilopango, el que a usted le guste, el de Estados Unidos, no importa. Pero piense en un lago. Sobre ese lago brilla el sol, ¿sí? Radiante, grande. ¿Qué pasa si la superficie de ese lago es tranquila y serena? Se van a dar cuenta que el sol se refleja casi perfectamente en esa agua. Y entre más tranquila el agua está, donde no la mueva ni el viento, más perfectamente se va a reflejar ese sol. Pero si por el contrario, la superficie de ese lago está agitada, está removida, piense que han pasado varios barcos, que hay niños jugando, que les están tirando piedras, que tal vez hay mucho viento y se mueve el agua, la imagen del sol no se va a poder reflejar en ella completamente. Y algo así sucede en lo que se refiere a nuestra alma con respecto a Dios. Entre más tranquila y serena está mi alma, más se refleja Dios en ella, más imprime la imagen de Dios en nosotros y de mejor manera o de mayor manera actúa su gracia en nosotros. Pero si por el contrario nuestra alma está agitada, está movida, y eso nos suele pasar cuando nos enfrentamos a diferentes problemas, la gracia de Dios actuará con mayor dificultad en nosotros. Todo el bien que nosotros podemos hacer es un reflejo del bien principal que es Dios. Es decir, que cuando más serena y más abandonada esté nuestra alma, más vamos a poder reflejar a Dios. Y San Pablo decía, no se inquieten por nada. Y él quería decir, no permitas que la vida te deje sin aliento. Usted ha estado sin aliento, sin poder respirar por algún momento, con esa angustia que está perenne en nuestra vida. No permitan que eso de la vida te deje sin aliento. El Salmo 29:11 dice, el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con paz. El Señor quiere bendecirnos a cada uno de nosotros con paz. Y Dios es el Dios de paz. Y no habla ni opera ni actúa más que en medio de la paz, no en medio de la confusión ni en la agitación. Y recordemos cuando nosotros vemos Primera de Reyes 19, del 11 al 13, que no se la voy a leer todo el párrafo, pero se lo voy a citar. Habla del profeta Elías y de la experiencia que él tuvo en el Horeb. Y dice, Dios no estaba en el huracán, no estaba ni en el temblor de la tierra, ni en el fuego, sino en el ligero y blando susurro, en la brisa suave. Allí estaba el Señor, allí estaba actuando el Señor. Y con frecuencia, mis hermanos, nosotros nos inquietamos, nos alteramos, queremos tratar de resolver todas las cosas por nosotros mismos. Y es difícil no hacerlo, nos cuesta tener que esperar y nos gusta a nosotros tener el control. La verdad es que nos gusta tener el control de las cosas, pero sería mucho más fácil y mucho mejor estar tranquilo bajo la mirada de Dios y dejar que Él actúe en nosotros con sabiduría y con su poder infinito, porque así dice el Señor. En Isaías 30:15 dice, el Señor, el Dios Santo de Israel, dice, vuelvan, quédense tranquilos y estarán a salvo. En la tranquilidad y la confianza estará su fuerza. Esta es palabra de Dios. Y a mí me llama tanto la atención cómo los invita. Quédense tranquilos y van a estar a salvo. Quédense tranquilos. ¿Qué pasa cuando viene un problema a nuestra vida? Tratamos de ver cómo lo resolvemos, nos movemos, nos agitamos, no nos sentamos a pensar y a orar, sino que andamos viendo cómo resolvemos y hablamos con un montón de personas a nuestro alrededor. ¿Sí? Pero en la tranquilidad y en la confianza va a estar tu fuerza. Y definitivamente esta no es una invitación
a ser perezosos o a estar inactivos, por así decirlo, sino que es una invitación a poder actuar de verdad y actuar mucho en un montón de circunstancias, pero bajo el impulso del Espíritu Santo, que es un espíritu dulce, que es un espíritu sereno, y no en medio de ese espíritu de inquietud, de agitación. Ustedes se han dado cuenta que bien dicen que en momentos de agitación o en momentos de tormenta es mejor no tomar decisiones. ¿Por qué será? Que tal vez no le vamos a acertar a ese momento. Y yo ya con permiso de alguien, yo les voy a contar que, que una persona estaba viviendo un momento bien difícil con la enfermedad de su papá, que estaba a punto de fallecer, o sea, sintió que ya se le iba a ir. Y, y la ansiedad entró a su corazón, el miedo, se sentía colotada en algún momento eh, y no sabía qué hacer. Comenzó a pedir oración, comenzó a ver eh, qué podía hacer y tenía realmente un miedo bien grande a lo que podría llegar a suceder. Nos unimos varios a orar por ella, a estar hablando con ella, hasta que llegó un momento en que, según todo lo que le decían los doctores, no había nada más que entregarse a la voluntad de Dios. Y en ese momento que ella se entregó a la voluntad de Dios y hizo de corazón, le dijo, Señor, aquí te entrego esta circunstancia. Dice ella, sintió una paz, pero una paz inigualable, una paz en su corazón y poco a poco confiando que cualquier cosa podía llegar a pasar. La sorpresa de ella fue que los doctores no le querían ir diciendo de que su papá iba mejorando porque tenía el miedo de que realmente, que si algo pasaba, no tener como esa esperanza, ¿verdad? O no ilusionarla cuando podía pasar algo que no estaba bien. Eh, hasta que en un momento el doctor le dijo, ya su papá está mucho mejor. Pero ella se abandonó completamente en el Señor y recibió esa paz que solamente Él puede dar. Esa paz solamente Él puede dar. San Vicente de Paúl decía, el bien que Dios hace, lo hace por Él mismo, casi sin que nos demos cuenta. Hemos de ser más pasivos que activos. Y a mí esta frase de San Vicente de Paúl me llamó la atención porque dice, seamos más pasivos que activos, ¿sí? Y lo que él quería decir es que tanto Jesús como los santos hicieron mucho más padeciendo que obrando, padeciendo que obrando. Y así Dios va a ser con nosotros, solo lo que todos los hombres juntos no podrían llegar a ser sin Él, que Él quiere obrar en nosotros. Deje que Él obre en usted. Entréguese completamente a Él. Katy nos mencionaba en la clase pasada y decía, si de repente nos peleamos con alguien, se necesitan dos para pelear. ¿Cuál es su actitud? De repente, tal vez estar más tranquilos, más pasivos que activos y entregarle al Señor y decir, Señor, tú obra lo que necesitas hacer, lo que tú necesitas hacer. Y me llamó tanto la atención ese testimonio que contó Katy. Entreguémonos completamente a Él, que Él obre en cada uno de nosotros. Fíjense que para mí eh, uno de los que me impactan, personajes que me impactan es San Pablo. Y él da una respuesta para esos momentos que nosotros nos encontramos agitados, miedosos, donde por más que encontremos y que andemos buscando la paz, eh, posiblemente no la encontramos, pero Él nos hace un llamado y en Filipenses dice, alégrense siempre en el Señor. Incluso en esa cita, Él insiste en que nos alegremos. Y es un llamado este versículo a nuestra vida. Es un llamado más que un sentimiento. Ay, no, es que yo no siento alegría. Es que no es que vamos a tener ese sentimiento. Es un llamado, es una decisión, es una confianza profunda que tiene que estar metida completamente en que Dios existe, en que sin Dios no somos nada
en que Dios es el Todopoderoso, en que Dios es su proveedor y que sobre todo usted es un hijo y una hija de Dios. ¿Y será de que cuando nosotros buscamos a nuestro Padre, nos deja solos? No, no nos deja solos. Él es el más interesado en acompañarnos en todo momento. San Pablo tenía su fe bien sólida, ¿saben, mis hermanos? ¿Sí? Viniera lo que viniera, él nada lo iba a hacer colapsar. Y si nosotros recordamos un poco lo que San Pablo vivió, él había sido encarcelado, él había sido abandonado por sus amigos, había experimentado tormentas, había experimentado hambre, había sido torturado. Me llama la atención porque al escudriñar un poco de la vida de San Pablo, él había sido golpeado 39 veces con látigos y 3 veces a golpe. Y me sorprende ver un corazón firme, con esperanza, con paz. Cuando usted lee las cartas de San Pablo, usted no ve a un hombre desesperado. Usted ve a un hombre que tiene su fe puesta en Dios, que tenía su mirada en lo que iba a venir. Él esperaba la vida eterna completamente. Ese era su motivo, su fuerza, su llamado. Que todo lo de aquí iba a ser pasajero, pero lo que le esperaba era la vida eterna. ¿Qué tan sólida está su confianza en Dios? ¿Cómo está su casa? Recordemos, ¿será que nuestra casa está construida sobre roca firme o será que está construida en arena? Porque si su roca es firme, usted se va a poder mantener de pie cuando venga la tormenta. Pero si es débil, si está construida sobre arena, la tormenta va a predominar. Pablo, antes de actuar, él estaba convencido por aquello que él estaba luchando. Porque para cambiar la manera que una persona responde ante la vida, mis hermanos, debe cambiar lo que creemos sobre la vida. Y ahí viene perfectamente la parte de cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, que es una cita maravillosa y que hace unos años en Retiro de Compromiso nosotros las hacíamos firmemente. Cambia su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Lo importante de ti es lo que tú crees y que nosotros nos cimentemos firmemente sobre la roca. Debemos reforzar nuestras convicciones. Mi hermano, ¿en quién está creyendo usted? ¿Quién es el Cristo que lo salvó? ¿Quién es el Cristo que a usted, Ana Luz, le entregó su vida completamente? ¿Quién es Él? ¿Es el Dios Todopoderoso que todo lo puede? ¿Es el Dios de milagros? ¿Es el Dios protector, el que lo tiene bajo sus alas, el que lo tiene en el hueco de sus manos? Es su Dios proveedor, donde le asegura que a usted no le va a hacer falta nada. Si a las aves les da de comer y a las flores les da de vestirse, no nos va a hacer falta nada. Entonces reforcemos nuestras convicciones y reforcemos quién es Dios en nuestra vida, mi hermano. Si usted quiere saber y vivir en paz, usted tiene que conocer al Cristo que le da la paz. Tiene que conocerlo. Y fíjense que la inseguridad, el miedo, aumenta en cada uno de nosotros si disminuye la falta de control. Y es que lo que pasa es que a nosotros nos encanta tener el control, ¿sí o no? Por eso, las personas más estresadas son fanáticas del control. ¿Se han dado cuenta? Son así que les encantan tener el control de todo. No consiguen lo que más persiguen. Mientras más intentan controlar el mundo, más se dan cuenta que no lo pueden hacer, porque no podemos controlar el mundo, ¿sí? Pero yo les voy a dar una mejor idea. En lugar de buscar el control absoluto, ¿y por qué no toman la decisión de renunciar a él?
qué en vez de querer controlar todo lo que está a su alcance, por qué no renuncia a ese control? Nosotros no podemos controlar el mundo, pero sí podemos confiárselo a Dios, el creador del mundo, el creador de todo, el que todo lo puede, ¿sí? Y este es el mensaje detrás del consejo de San Pablo, alegrarse siempre en el Señor, estar alegres por todo, porque la paz que estamos buscando sí está al alcance, mis hermanos. Y no por falta de problemas, porque no significa que no vamos a tener problemas, sino que esa paz es alcanzable debido a la presencia de un Dios soberano y todopoderoso que está delante de usted. Y eso es lo que se tiene que dar cuenta. Leer a Pablo es leer las palabras de un hombre que cree que su Dios es bueno, que cree en el Dios todopoderoso, en el amor de Dios que lo guardaba. Sabía él que él vivía bajo la sombra de sus alas. Y es que yo le quiero decir una cosa. Pablo era un hombre de oración y él amaba locamente a Jesús. Lo amaba locamente. Y yo quiero que le quede grabada esta frase que yo le voy a decir. La paz llega cuando nosotros oramos. La paz llega, mis hermanos, cuando nosotros oramos. Y mis hermanos, Dios no quita los temores haciendo desaparecer el problema, porque eso es lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que el problema desaparezca, olvidarnos y que eso se solucionó, que la enfermedad desaparezca, que el problema financiero desaparezca, que el problema en mi hogar desaparezca. Pero Dios no quita los temores haciendo desaparecer el problema, sino revelándonos a cada uno de nosotros su poder divino, su presencia, porque Él le quiere mostrar que Él está con usted y que su presencia está allí y que usted en medio de la circunstancia, del problema, de la dificultad o en un momento de paz puede sentir como Él lo acompaña, porque Él lo quiere acompañar. Fíjense que en algún momento, no le voy a dar fechas, pero en algún momento yo sí me encontré con un corazón agitado. Eh, de verdad que sentía que el corazón se me salía, sentía, pero un miedo terrible. En algún momento lo llegué a comparar como que si yo tenía, eh, no podría decir esposas, pero ¿cómo se llama cuando tenemos en la parte de los pies alguno que abra el micrófono y que me diga? Grilletes. Grilletes, Ujú. así, grilletes que no me permitían dar paso alguno. De esa manera me sentía. Y yo había identificado ya, porque me encontraba con mi corazón agitado, yo ya sabía de esa circunstancia que yo estaba viviendo, de esa situación que me estaba quitando la paz. Y cuando yo sabía que era una situación en específico, sí, eso lo tenía identificado y por eso al inicio los puse a que pensáramos que era nuestra situación, que era lo que nos quita la paz o cómo lo reemplazábamos y cómo buscábamos la solución. Bueno, a mí era una situación que me estaba quitando la paz. Y cuando comencé a ver lo que generaba en mí, me di cuenta de que en mí solamente había ansiedad, que había un miedo que me estaba paralizando y un miedo donde de verdad sentía que mi alma se me salía. Así les puedo decir. En ese momento, claro, yo recurrí al Señor, pero también recurrí a aislarme, a quejarme. Me estaba quejando, me estaba aislando, me estaba haciendo a un lado. Buscaba a Dios en oración, sí lo estaba buscando en oración, pero mi oración era desesperada. Era una oración desesperada, no sé si con fe o sin fe, pero más pareciera sin fe de que Él podía hacer algo grande y actuar en esa situación. Tenía pensamientos que me preocupaban, casi que le decía al Señor, mira qué tan grande es mi problema, ¿cómo vas a actuar tú? Porque mira qué grande es mi problema.
Y a mí se me había olvidado que yo estaba delante del Dios Todopoderoso. Yo no le miraba la solución. Buscaba internamente la solución en medio de mi oración. ¿Qué es lo que yo iba a hacer? Quería buscar tener el control también en esa situación. Pero yo terminaba de orar, que no era que dejaba, no era que yo había dejado de orar, pero mi oración no era la correcta. Y yo terminaba de orar y yo no encontraba la paz que yo le estaba buscando. Salía todavía pensando más cómo iba a solucionar esa situación. Hasta que en un momento dije, ya no puedo más, ya no puedo más. Me fui al Santísimo, lloré como no tienen idea. Le dije, ya no sé qué hacer, Señor. Esas fueron mis palabras. No sé qué hacer ante esta situación. Tú lo eres todo y yo no soy nada. No lo puedo hacer por más que luche en pensar en soluciones ante esta situación. No lo puedo lograr, pero tú lo puedes lograr si tú quieres. Y yo me abandoné en el Señor y le dije, hazlo todo, Señor. Hazlo todo. Haz conmigo lo que tú querrás. Haz con esta situación lo que tú querrás. ¿Sí? Y comencé a dejar la queja, comencé a dar gracias por esa situación y esa circunstancia. Y le dije, yo quiero aprender a confiar en ti. Yo creo que tú eres un Dios todopoderoso y me someto a ti. ¿Ya? Yo no puedo hacer ya absolutamente nada ante esto. Y saben, el Señor comenzó a llenar de paz mi corazón, comenzó a llenar mi alma de paz. Y así como el ejemplo del agua, hasta que estuve en calma, yo comencé a ver cómo Dios estaba obrando. Mientras yo estaba intranquila, agitada, yo no podía ver la mano de Dios. Y yo les aseguro que ese tiempo Él quería obrar, pero yo no se lo dejaba, no lo permitía. Y el Señor así fue haciendo, así fue trabajando mi situación, esa circunstancia en específico, hasta que Él me regaló la paz para poder sobrellevar esa situación. ¿Qué les quiero decir, mis hermanos? Todo lo bueno viene de Dios. Él nos invita a que nosotros depositemos nuestra confianza entera, completamente en Él. Él nos quiere regalar su paz, pero nosotros también tenemos que buscarla. ¿Cómo? Buscando la oración, buscando los sacramentos, buscando al Espíritu Santo que nos impulse y que nos llene de paz, que tiene mucho que darnos. Permitamos que nuestra alma también pueda estar en un momento de quietud, para que podamos ver la mano de Dios en nuestra vida. Así que mis hermanos, hemos terminado nuestra clase. Yo les había dicho que íbamos a terminar un poquito antes. Eh, que el Señor me los llene de bendiciones. No sé si tienen antes de orar, tenemos 2 minutitos, pero si alguien tiene alguna duda, si quiere compartir algún testimonio breve, lo puede hacer. Majito, yo quiero Dime, compartir un sí. testimonio. Y justamente esta mañana el Señor me lo recordaba, fíjate, el año pasado yo pasé por una situación súper difícil en mi vida y yo que me siento una mujer fuerte, ¿verdad? Espiritualmente y he aprendido, siento yo, a sobrellevar el dolor en muchos momentos de mi vida. El año pasado colapsé. Y en medio de esta situación difícil, yo empecé a ver cómo mi cuerpo hablaba de lo que me estaba ocurriendo espiritualmente. O sea, yo me miraba en el espejo y me miraba la piel reseca, empecé a ver cómo se me caía el pelo y en un momento el cuerpo me dijo, mira lo que está pasando contigo, ¿verdad? Y yo recuerdo haber tenido por primera vez en mi vida crisis de ansiedad. Nunca, yo no Mm. sabía que era eso. O sea, yo sabía médicamente cuáles eran los síntomas y empezaba a enumerarlos y sabía que lo que yo estaba teniendo es ansiedad. Y recuerdo que un amigo mío, colega, en algún momento me dijo, Patti, tenés que tomar algo, tenés que medicarte porque no vas a poder pasar este momento difícil con ese nivel de estrés que lo estás viviendo. Y yo recuerdo que ese día me hinqué delante del Señor y le dije, Señor, Tranquila, por favor. yo he vivido contigo todos estos años. Y hoy, tantos años después, viene a mí esta prueba.
y veo a este enemigo que yo he tratado médicamente como médico, espiritualmente como hija de Dios en tantas personas, y me siento débil, le decía, me siento débil. Y recuerdo que vino como un baño de luz a mi vida y lo quería compartir porque hoy en la mañana el Señor me lo recordó y el Señor me dijo, ¿te querés curar? ¿Querés que pasemos esta prueba sin miedo? Porque el punto era el miedo, ¿verdad? Sin sufrimiento espiritual y sufrimiento mental, porque era un sufrimiento mental. Ven a mí, ven a encontrarte conmigo a diario. Entonces yo empecé a ir a misa diaria, todos los días. Y yo llegaba a las 7 de la mañana y la iglesia temblando porque no había dormido, porque no podía dormir. Y cuando estaba delante del Señor, y cuando yo lo comulgaba, platicaba con el Señor, ¿sabes? Adentro de mí, con el Señor le decía, Señor, hoy que estamos juntos, en este momento en que estás aquí en mí, andate a mi cuerpo, toma mi mente y calma esta tempestad. Y sentía inmediatamente como el miedo se iba, como las palpitaciones bajaban, como el dolor espiritual y mental se iba. Y entonces te voy a decir, y lo digo con toda humildad, porque así es, hasta entonces, después de tanto tiempo de convertida, entendí lo que pasaba en la Eucaristía. Ese poder que tiene ese Jesús sacramentado sobre mí cuando yo se lo quiero dar. Entonces, te lo quería compartir porque hablabas de tres bases, decías la oración, los sacramentos y el Espíritu Santo. Y yo encontré, ¿verdad? A partir de ahí, imagínate, hoy el día que no voy a misa, siento que algo me falta, porque he encontrado la comunión diaria mi refugio, ¿verdad? Los brazos de Jesús. Entonces, yo quería compartirlo porque lo tenemos ahí, lo tenemos en la iglesia todos los días y estamos acostumbrados a que nos digan, tomate la pastillita para que se te baje la ansiedad. Siendo médico, mis colegas me lo decían, tomate algo para que durmas. Yo decía, no puede ser, yo tengo a Dios y encontré en él la medicina, Majito. Encontré en él que mis olas se calmaron, la prueba no terminaba, pero logré pasar la prueba y sobrevivir a ella, ¿verdad? Y le doy la gloria a Dios por eso, por lo que nuestra iglesia también nos da para poder pasar por momentos difíciles. Ujú. Gloria a Dios, Pati. Y así es que tenemos tantas cosas ricas y tantas bendiciones que el Señor nos presenta delante de nosotros, pero tenemos que actuar en acudir a ellas. Tenemos que buscarlo de corazón, tenemos que entregarnos completamente a Él, ¿verdad? Así que gloria a Dios por tu testimonio. Vamos a cerrar y le vamos a entregar este momento al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, amado Dios, quiero darte las gracias por todos mis hermanos que están esta noche reunidos acá. Quiero pedirte que tú conoces sus circunstancias y situaciones, Señor. Que esta noche tú puedas estar poniendo en cada uno de ellos tu paz, tu tranquilidad, sabiendo que tú eres el Todopoderoso, el Eterno, nuestro Señor, nuestro Salvador. Quiero pedirte, Señor, que nos acompañes. A ti te depositamos nuestras inseguridades, nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestra salud, nuestro hogar, nuestra familia. Tú sabes esas circunstancias que al día de hoy nos quitan la paz, pero hoy te la queremos poner completamente a tus pies, dándote el honor, Señor, que solamente tú mereces, el que lo puede todo, nuestro Señor. Aquí te entregamos estas situaciones, Señor, y queremos pedirte que seas tú quien vengas a obrar sobre cada uno de nosotros. Danos la fuerza, Señor, levántanos, llénanos de tu gozo, de tu alegría, del deseo de querer estar más unidos a ti, de quererte buscar. Y así como hemos oído esta noche, que seas tú, Espíritu de Dios, quien nos impulse a poderte buscar, no solamente en la oración, sino que en esas bendiciones que tú nos entregas, que es la Eucaristía,
nuestra misa, nuestro sacramento de reconciliación, en todo aquello que nosotros podemos llegar a buscar. A ti te lo entregamos, Señor, y te queremos pedir que te quedes con nosotros reunidos. Amén y amén.